Tardes. Ana Milena, buenas tardes. La llegada de esta variante es algo que estábamos esperando, que sabíamos que tarde o temprano iba a pasar por la alta movilidad, por las fronteras abiertas y porque es una variante que se propaga más fácil. Ya está presente en decenas de países, incluso en vecinos como el Ecuador, que confirmó su circulación la semana pasada. Entonces, como siempre les hemos dicho, esto no es para asustarse, sino para actuar, para protegerse y no relajarse. Es una variante que sí se transmite más fácil y rápido que las demás, pero de la cual nos protegemos con las mismas medidas, es decir, la prevención no cambia. Y ojo, las vacunas también funcionan para evitar enfermedad grave y muerte por esta variante Delta. Así que a quienes les falta la segunda dosis, por favor, a acudir. Y a los que ya están priorizados y no han ido a esa cita con la vacunación, aquí tienen una razón de más para hacerlo. A finales del año pasado, en la India, se describió por primera vez la presencia de la variante Delta. Hoy ya es la variante dominante en varios países debido a su principal característica, y es que se transmite con mayor facilidad. La principal característica que convierte esta variante en una variante de preocupación es su capacidad de saltar rápidamente entre personas susceptibles. Es decir, una persona que nunca antes se ha infectado y se infecta produce una gran cantidad de virus y puede infectar a muchas más personas. Igual una persona que no tiene una completa cobertura de vacunación, solo tiene una dosis. Esto ha llevado a nuevas olas de COVID en diferentes países. Sin embargo, a pesar del alto número de contagios, se nota el efecto positivo de la vacunación. A nivel mundial hemos visto un gran aumento en el número de casos, incluso se habla de una cuarta ola asociada a esta variante Delta. Sin embargo, es muy importante mencionar que lo que tenemos es un aumento en la casuística, más no un aumento en la mortalidad. La enfermedad sigue siendo la misma, la severidad sigue siendo la misma, y esto nos dice que tenemos es que mantener cuidado. Con esta ya son 61 variantes o linajes del coronavirus detectados en nuestro país, frente a los cuales la protección sigue siendo la misma. Las herramientas ya las conocemos, lo que pasa es que nos hemos vuelto un poco laxos, ¿sí? Necesitamos disminuir el contacto con personas positivas, y en esta época de reactivación cada vez es mucho más complejo. El uso del lavado de manos, lavado efectivo, el buen uso de la mascarilla que cubra boca y nariz, el distanciamiento social, el estar en espacios, si vamos a estar en espacios cerrados, abrir ventanas y puertas. Y además, hoy contamos con una estrategia adicional, la vacunación, que sigue mostrando una alta protección para evitar complicaciones, hospitalización y muerte por este coronavirus, incluida la variante Delta. Las vacunas que están aprobadas y licenciadas en el país y en general las que están disponibles en el mundo, aprobadas por la OMS, todas tienen una gran protección para la severidad. Sin embargo, sí es posible que algunas de las personas que estén vacunadas puedan llegar a infectarse, aunque sus signos no sean severos, aunque su enfermedad incluso sea muy leve. Pero eso los hace una fuente de infección para las demás personas que no se han vacunado. Por eso el llamado tan importante, y más aún en este momento que se confirma la presencia de la variante Delta en Colombia, es la vacunación. Hasta ahora no hay evidencia suficiente que permita concluir que Delta sea una variante más agresiva ni que tenga predilección, por ejemplo, por algún grupo diferente al ya conocido como más vulnerable. Pero sin duda, el hecho de que se propague más rápido y fácil exige una vigilancia estricta por parte de las autoridades para detectar cambios en su comportamiento y en el de las demás variantes. Por lo pronto, a acelerar la vacunación y a mantener las medidas de bioseguridad. Entendemos que este tipo de anuncios generan muchísimas preguntas. Vamos a tratar de resolver algunas de ellas en este momento con el doctor Jaime Castellanos. Él es el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Muy buenas tardes, doctor Castellanos. Y quisiera empezar con una pregunta que se pueden estar haciendo muchos de nuestros televidentes. ¿Cómo puede hacer una persona para saber si está infectada o contagiada por esta variante o por otra? ¿Hay alguna forma de saberlo, por ejemplo, solo por los síntomas? No es sencillo saberlo. Buenas tardes, doctora Fernanda, gracias por la invitación. No es sencillo saberlo, pero lo que se ha venido demostrando, sobre todo en Inglaterra, donde se está estudiando muy robustamente la infección por la variante Delta, es que es más frecuente, por ejemplo, dolor de garganta, mocos más abundantes, diarrea y vómito, y una sensación de fatiga mucho mayor que la que se presenta con otras variantes. Eso, por ejemplo, podría diferenciar un poco la clínica de lo que está sucediendo con las variantes anteriores. Entonces, aunque solamente se puede saber cuál variante está infectando después de hacer el examen molecular,
el examen de laboratorio a nivel molecular, en este momento, digamos que hay unos indicios de que podrían presentarse de una manera un poco diferente las características clínicas de cada una de las infecciones. Pero que quede claro que se requieren de unas pruebas muy sofisticadas y específicas, así que más que autodiagnosticarse, tener mucho cuidado con estas redes sociales que van llegando ciertas informaciones y más allá de eso lo que necesitamos es que estén muy pendientes, siempre es de señales de alarma. Doctor Castellanos, ¿podría una persona que ya tuvo COVID volverse a infectar ahora con esta variante Delta? Es posible que sí, porque las reinfecciones ocurren normalmente, pero con un porcentaje muy bajo. En eso es muy importante también ser muy insistentes y enviar el mensaje correcto de que las reinfecciones son poco frecuentes en COVID. Normalmente no alcanzan ni siquiera al 1% de las personas que han sido infectadas que se vuelvan a reinfectar. El estudio más poderoso es también otra vez el de Inglaterra, en el que se hace un seguimiento de casi 20.000 trabajadores de salud, que además de todo son personas que están permanentemente expuestas al virus con los pacientes, y en ellos la tasa de infección pues obviamente es mucho más bajo que en población general. Sin embargo, las tasas de reinfecciones son menores al 0,1%. Con la variante Delta se han duplicado las reinfecciones, pero siempre en todos los casos lo que se reporta es que ni siquiera en el caso de las reinfecciones ocurren mayor número de eventos graves, es decir, de más hospitalizaciones o mayor número de fallecimientos. Eso es importante decirlo también. Aunque la reinfección entonces es poco probable, tener muy claro que todavía hay muchos susceptibles y este virus probablemente va a estar al acecho en la búsqueda de aquellas personas que aún no se han infectado, no se han contagiado y tampoco se han vacunado. Aunque hay un solo caso reportado hasta ahora oficialmente, doctor Castellanos, sabemos que esta variante Delta se transmite hasta 75% más rápido que las demás, entonces podemos pensar que ya hay cientos de casos en el país e incluso que se volverá dominante. ¿Eso qué significa? Es altamente probable, lo que se ha comentado pues, recientemente entre los grupos técnicos es que el hecho de que se haya detectado el viernes no significa que no estuviera circulando antes. Lo que pasa es que desafortunadamente el sistema de vigilancia genómica es un sistema que es demorado, pues porque el procesamiento técnico de las variantes en el laboratorio es largo, dispendioso y costoso. Y Colombia pues lo viene haciendo muy bien, dirigido por el Instituto Nacional de Salud y otros laboratorios, entre ellos el de la Universidad del Bosque, pero definitivamente es un proceso que es demasiado lento. Entonces, es altamente probable que el hecho de que se haya detectado ahora no significa que tengamos muchísimos, cientos de casos de variante Delta circulando en el país. O sea que sí debemos estar alerta porque sí es más contagioso. Los pacientes, hay una característica que explica desde el punto de vista de la virología este comportamiento de la variante Delta. Y es primero que los pacientes cuando se contagian inclusive a mayor distancia de la que pensábamos o la que infecta las variantes anteriores, digamos a 2 metros o más. Y segundo, porque los pacientes que están infectados tienen mayor cantidad de virus en sus secreciones y también empiezan más rápido. Después de que se contagian, inclusive a los 2 o 3 días ya están expectorando virus que podría contagiar a las personas que están alrededor. Entonces, hay unas características que lo hacen efectivamente más transmisible que las variantes anteriores. Escucharlo nos confirma que esto es una verdadera carrera entre una variante que ahora va mucho más rápido y la vacunación. ¿Qué le dice usted a estas personas que ya están priorizadas y aún no se deciden? No, definitivamente hay que vacunarse, hay que vacunarse. Hay evidencia de que las vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, tienen una excelente actividad protectora todavía para enfermedad grave, para hospitalización, enfermedad grave y para muerte contra la variante Delta. Es muy importante insistir con eso. En Sinovac, aunque todavía no tenemos una evidencia cierta, digamos, publicada o un dato más fidedigno acerca de esto, lo que estamos viendo efectivamente es que los pacientes vacunados con Sinovac o con otras vacunas se protegen de enfermedad grave y de muerte. Ese es otro mensaje súper clave. Las vacunas fueron pensadas
no para no infectarnos, sino para no enfermarnos después de la vacunación. Las personas que están priorizadas por la edad o por comorbilidades, deben vacunarse obligatoriamente, porque eso los salva efectivamente de que entren al hospital, a una clínica, que entren en una UCI y que eventualmente fallezcan. Entonces hay que insistir mucho. Las vacunas son muy seguras y en este caso han demostrado que a pesar de que pierden un poco la eficacia, siguen protegiendo a los individuos de enfermedad grave y de muerte. Y eso es lo que queremos. Entonces definitivamente sí hay que vacunarse. En tanto haya una reducción o no se alcance el número adecuado de vacunados, hay mayor probabilidad de que la variante Delta y otras variantes se dispersen más rápidamente, porque encuentran siempre eso que hemos llamado la bolsa de susceptibles, el grupo de individuos que no están vacunados, que no están protegidos y que pueden infectarse y replicar el virus mucho más eficientemente y transmitirlo a las personas que están alrededor. Doctor Castellanos, muchísimas gracias por su tiempo. Nos unimos a este llamado a la vacunación y a quienes ya tienen sus esquemas completos, por el momento no requieren refuerzo, simplemente complementar con las demás medidas de bioseguridad y recordar que aunque la variante se propague más rápido, somos nosotros los vehículos para que ella lo haga. Por eso nuestro papel es fundamental para quitarle la oportunidad a esta variante de que siga avanzando y al virus de que siga mutando. Es así de fácil. El virus seguirá buscando a los que aún no se han contagiado y a los que aún no se han vacunado con su esquema completo. Feliz tarde.